A ver, ¿cómo se construye una nación desde cero? Y no hablo de ladrillos y cemento, sino de las ideas que mantienen unido a un pueblo, las leyes, la justicia, el liderazgo, la fe. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo unos textos antiquísimos de los libros de Números y Deuteronomio nos ofrecen un manual fascinante de cómo forjar una sociedad. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Estos textos no son solo una lista de reglas viejas, son en realidad respuestas a los desafíos más básicos de la construcción de una nación. Nos muestran cómo se intentó crear orden en medio del caos, cómo se buscaron cimientos que de verdad pudieran perdurar. Bien, este es nuestro recorrido. Primero vamos a explorar cómo se establece el orden en lo divino a través de una señal milagrosa. Luego, nos meteremos con las reglas sociales para la adoración y el sistema de justicia. Después, veremos el plan político para un futuro rey y, al final, cómo se distinguía la verdad espiritual de la falsedad. Empecemos en medio de una crisis. El pueblo de Israel está en un punto de quiebre, lleno de rebeliones y quejas por todos lados. Hacía falta, con urgencia, dejar claro de una vez por todas quién tenía la autoridad para liderar el culto, para que la comunidad no se deshiciera por las peleas internas. Entonces, la solución que Dios le da a Moisés es súper visual y definitiva. Se trata de una prueba que nadie podría negar, diseñada para acabar con la discusión para siempre. Cada líder tribal tenía que llevar su vara, un simple palo de madera seca, para que fuera Dios mismo quien eligiera. Y el resultado es simplemente asombroso. A la mañana siguiente, no es que una de las varas solo haya revivido un poco, no. La vara de Aarón pasó por todo el ciclo de la vida en una sola noche. Le salieron brotes, luego flores y hasta dio almendras maduras. Una ilustración brutal del poder de la señal divina. O sea, el mensaje no podía ser más claro. Este milagro no era un truco de magia, era una declaración definitiva. La idea era terminar con las quejas y dejar bien firme la base del orden religioso en la nueva nación. La autoridad venía de Dios, punto, no de la ambición de las personas. Ok, una vez que la autoridad divina queda establecida, ¿cuál es el siguiente paso? Pues definir las reglas del juego para la comunidad. Así que ahora pasamos a las leyes sobre la adoración y la integridad, que eran piezas clave para mantener a todos unidos. Y el texto en Deuteronomio 17 va muy al detalle. Estas prohibiciones se basan en una idea principal. A Dios se le da lo mejor, no lo que sobra, y, más importante aún, se exigía lealtad exclusiva, prohibiendo cualquier desvío hacia otros dioses o, adorar a la creación en vez de al Creador. Pero claro, ¿qué pasa cuando alguien rompe estas reglas? Aquí es donde entra el sistema legal, un sistema de justicia con unas características muy particulares, diseñadas para que hubiera equidad y para que todo el proceso se tomara muy, muy en serio. Ahora fíjense en esto, que es muy interesante. El estándar para poder condenar a alguien, sobre todo en casos graves, era altísimo. Una persona podía acusar, sí, pero para una condena hacían falta al menos 2 o 3 testigos que lo hubieran visto. Esto se hizo para evitar acusaciones falsas, ya saben, por un rencor personal o por un simple chisme. Y aquí viene la parte que es de verdad brillante y a la vez durísima de este sistema. Los testigos no solo hablaban, sino que tenían que empezar la ejecución. Esto le ponía un peso personal y una responsabilidad gigantesca al acto de acusar. No se podía señalar a alguien a la ligera si después había que estar dispuesto a ser el primero en ejecutar la sentencia. Bueno, cambiemos de ámbito. Vamos a la política. Aunque Israel en ese momento no tenía un rey, la ley ya se adelantaba y establecía una especie de constitución para limitar el poder del futuro rey. Era una forma de anticiparse a las tentaciones del poder. A ver, miremos esta tabla. Cada regla estaba pensada para mantener al líder humilde y centrado. No acumular caballos significaba no depender solo del poder militar. No tener muchísimas esposas era para evitar alianzas con otros pueblos que trajeran dioses falsos. Y no acumular riquezas era para que no se creyera superior a su gente. Y el mandato clave, leer la ley todos los días, para que nunca olvidara que él también estaba bajo una autoridad superior. Y ojo, que esta ley no era solo teoría.
Siglos después, el rey Salomón, famosísimo por su sabiduría, ignoró estas reglas, acumuló esposas, caballos y oro, y justo como lo advertía la ley, su corazón se desvió hacia los dioses de sus esposas, y eso, al final, terminó por dividir el reino. Y llegamos al último pilar del orden social: dejar claro cuál era el canal para la guía divina y al mismo tiempo prohibir todas esas prácticas espirituales engañosas que eran tan comunes en las naciones de alrededor. La ley prohíbe una lista larguísima de prácticas, desde la adivinación hasta hablar con los muertos. El objetivo era muy claro: mantener a los israelitas lejos de esas fuentes de guía que eran engañosas y que dependían de la manipulación humana, sobre todo al entrar en la nueva tierra. Pero ojo, no es que se quedaran a ciegas. En lugar de todas esas prácticas, se les ofrecía una alternativa divina, la promesa de un verdadero profeta. Una figura como Moisés que hablaría la palabra auténtica de Dios al pueblo. Entonces, ¿cómo saber quién era un profeta de verdad y quién un farsante? El texto da una prueba increíblemente práctica y directa. Si lo que un profeta decía que iba a pasar no pasaba, entonces no hablaba de parte de Dios. Así de simple, una herramienta súper poderosa para que el pueblo pudiera discernir. Al final, si juntamos todas las piezas, la vara de Aarón, las reglas para los reyes, la prueba para los profetas, vemos que estos textos no son una colección de reglas al azar. Forman un plan completo, un proyecto detallado para construir una sociedad estable desde sus cimientos, lo divino, lo social, lo político y lo espiritual. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Acabamos de ver el plan de esta antigua nación, con sus respuestas a la autoridad, la justicia y el liderazgo. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuáles son los pilares, las leyes, los principios, las creencias que de verdad sostienen a nuestra sociedad hoy en día?